Efraín te invita ya. Hablemos de Cristo. No todo el que se enfría se ha perdido. No todo el que se desgasta ha fallado. A veces solo necesitamos volver al lugar donde el corazón temblaba ante Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra que tú nos das. Gracias te damos por este día que tú nos regalas y gracias te damos porque tú eres bueno, grande y maravilloso y nos concede hablar de tu palabra una vez más. Que sea el instrumento que tú has escogido para llevar esta palabra transformadora a todo oyente. En tu mano me pongo como bendición, Padre, para que tú me uses y traer esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy hablamos bajo el tema volver a temblar. Volver a temblar. No por miedo, sino por reconocimiento de quién es el que está con nosotros. Isaías 66, 1 en adelante dice, así dijo Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y el versículo 2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En realidad Dios no busca personas con perfección externa. La perfección en el ser humano no existe. Hay personas que se creen que son perfectos, pero la realidad del caso es que no existe un ser humano que sea perfecto. Pero lo único que Dios está buscando de nosotros son corazones sensibles, que seamos sensibles a lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que seamos sensibles reconociendo que nuestro Dios mora en medio de nosotros, mora en nosotros. Y lo que Dios espera de nosotros es esa sensibilidad y reconocerlo, que cuando nosotros estemos en su presencia, entendamos y reconozcamos que todo lo que hacemos, lo hacemos frente al Dios Todopoderoso. Voy a recapitular esta semana. Esta semana hemos hablado de varias verdades muy necesarias. Comenzamos diciendo cuando los santos se vuelve rutinario, cuando todo lo que tiene que ver de Dios se vuelve rutina, o sea, no le damos la importancia, el saber que estamos frente al poder de nuestro Salvador, frente al poder todopoderoso, o al ser todopoderoso, quiero decir. Estamos frente si nosotros nos damos cuenta, estamos frente al Dios, creador del universo, creador de todo lo que vemos. Y aún así lo vemos como algo rutinario. Seguimos hablando de cuando el milagro deja de asombrarnos, o sea, cuando Dios provee y nos acostumbramos tanto a la providencia de Dios que se nos olvida y no nos damos cuenta que es bendición de Dios. Cuando la familiaridad elimina la reverencia.
Cuando estamos tan acostumbrados a estar en la presencia y reconocemos que está presente, pero no somos tan familiares que ya no le damos la reverencia. Cuando la unción se da por sentada, o sea, la unción que Dios me da, que es presencia de Dios, se da como sin valor. Y ayer fue la alarma espiritual que advierte el desgaste que puede existir en nosotros. Hoy ya no vamos a hablar de advertencias, porque las advertencias ya han sido dichas. Hoy vamos a hablar de la esperanza. Hoy vamos a dar de la esperanza que existe de regresar a esos puntos. Mire, Dios nunca expone para humillar. Cuando Dios nos habla, y yo ayer decía que nos confronta en estos mensajes que nos confronta, no lo hace para humillarnos. Dios revela a través de su palabra lo que quiere revelar para que nosotros seamos restaurados a través de su palabra. Por eso es que comencé leyendo este versículo, porque nosotros tenemos que poner en perspectiva lo de Isaías 66:1. Así dijo Jehová, el cielo es mi trono, para que entendamos la grandeza de quien está hablando. Y la tierra estrado de mis pies. Pero me encanta cuando dice en el versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque si nosotros entendemos lo que nos quiere decir, está hablando de su grandeza. En el cielo está su trono y la tierra está a sus pies, para que miremos su grandeza. Pero todavía con su grandeza, mira al que es pobre y humilde de espíritu, no de dinero, de espíritu. Aquel que sabe reconocer, que sabe someterse, que sabe evaluar quién es nuestro Dios. Y va más allá, el que tiembla a mi palabra. El que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, cuando yo te hablo de esta palabra de Dios, tenemos que temer, temblar frente a su presencia. Porque no es una palabra de humillación como algunos piensan o la utilizan para humillar. Esto es una palabra para restauración de nuestra condición. Por si algo se ha apagado en el camino de nosotros, por si algo se ha detenido, por si nos hemos desenfocado, por si nos hemos desviado. Pues este episodio de cierre de esta serie es una invitación a volver a los principios bíblicos, al volver a los caminos de Dios, a volver a lo que has dejado. Y si tú no has conocido a Cristo, es para que recapacites que estamos frente a un Dios todopoderoso, un Dios creador de todo, y todavía te está dando la oportunidad de que escuches esta palabra y que reconozcas que hay un Dios que te hace un llamado de restauración para que vengas a sus pies. Pero a lo que ya hemos conocido es una llamada a recapacitar nuestras conductas en cómo miramos a nuestro Dios en nuestras vidas. Porque nuestro Dios no es un Dios vengativo. Nuestro Dios deja siempre la puerta abierta del regreso.
En otras palabras, hay una puerta de regreso para volver y recapitular nuestras vidas, para volver y recapacitar nuestras acciones. Dios nunca cierra ese camino de restauración por errores en los cuales nosotros cometemos. Dios nunca se detiene. Dios siempre está presente y Dios siempre está esperando por nosotros que pidamos el socorro. El llamado de Dios no termina con la corrección. Al contrario, la corrección es el principio para la restauración. El llamado de Dios comienza en la corrección. Cuando te da y te confronta con su palabra transformadora para que reconozcas cuáles son nuestros defectos. ¿Por qué hemos dejado de sentir su presencia? Por eso es que Dios nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana que no está terminando en la corrección, sino que este es el principio para terminar este proceso con la invitación a volver a Él. En otras palabras, el llamado de Dios no termina en la corrección, pero termina con una invitación. Ese es el llamado para entrar en la transformación que tiene que hacer en nuestras vidas. Y en esta mañana, esta palabra que te estoy hablando es la palabra de reconocimiento de su grandeza y que aún con su grandeza te está haciendo una invitación para que vuelvas a reconocer quién es tu Dios. Joel 2, de 12 en adelante dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. El 13 dice, porque misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, el llamado está ahí, la invitación está ahí. La invitación está que venid a mí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, que no sea una conversión religiosa, que no sea una conversión por solamente querer tener un cumplido. A Dios conoce nuestro corazón. Por eso es que nos dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque Él ve lo íntimo de nuestras intenciones. Él conoce nuestros pensamientos, Él no puede ser burlado, Él conoce quiénes somos nosotros, Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Pero no te olvides que te termina diciendo, porque misericordioso es Jehová, tardo para la ira, o sea, aunque merecemos la muerte, Él dice, y grande en misericordia. Todavía tiene espacio, lugar, misericordia para perdonarnos, para redimirnos de nuestra maldad, para transformar nuestra vida pecaminosa. En Apocalipsis 2:5 nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, hermanos, volver a lo que estábamos en un momento no es un retroceso. Volver a lo que hemos creído, a quien hemos confiado, no es volver atrás. Porque cuando volvemos a Cristo nunca retrocedemos. El volver a lo que éramos no es dar paso atrás. Eso es una contextualización humana, que a veces el volver a donde estábamos es un retroceso, pero en realidad, en este caso específicamente, volver a Cristo es una reordenación en nuestras vidas. No es ir hacia atrás, es movernos hacia el frente. Es volver al lugar donde está el bien, es reconocer a nuestro Dios, reconocer que sin Dios no hay esperanza, no hay vida.
Y cuando nosotros entendemos estos versículos, que de donde he caído, ahí tenemos que recordarlo y arrepentirnos. Porque cuando nos arrepentimos y nos damos cuenta nuestro error, volvemos a Cristo. Volvemos a donde teníamos que haber estado desde el principio. La vida espiritual no es como la vida cotidiana. La vida cotidiana siempre estamos tratando de prosperar la economía, prosperar la salud, prosperidad en todo. Y la vida espiritual se trata de mantener la vida en Cristo, mantener el estatus con Dios. Algunos hablan de una prosperidad espiritual que trae confusión a nuestras vidas cotidianas. Yo te hablo de una estabilidad espiritual, porque la grandeza espiritual viene por nuestra humildad. La grandeza espiritual no viene por el proceso o por títulos. La grandeza espiritual no viene por estudios. La grandeza espiritual no viene por qué tanto logramos. La grandeza espiritual viene por una relación entre yo y Cristo, una relación que existe, pero a Cristo se le busca en humildad, en sinceridad, en aquella relación no de grandeza, pero de sencillez. De eso es lo que está hablando. Por lo tanto, yo no te hablo de un progreso y una grandeza espiritual, de un ego o de ser santo o ser persona más que las otras. Te hablo de una persona que pueda volver sencillamente y reconocer que nosotros somos siervos inútiles frente a Dios y que servimos a Dios por su gracia y misericordia. Que tenemos un lugar en el cielo gracias a su Hijo Jesucristo, que tenemos una vida eterna gracias a su sacrificio, que tenemos vida para con nosotros y perdón de nuestro pecado, porque por su gracia nos consuela, nos justifica frente a Dios y nos perdona, porque Él es grande en la misericordia. Y por retroceder en este caso, retroceder a esos principios, retroceder a esas bases que aprendimos con el primer amor, es reordenar nuestras vidas. No es retroceder a un pasado o a un estatus inferior. Al contrario, es volver a lo primero que nunca hubiésemos dejado, nunca debíamos haber dejado. Porque el temblor espiritual nace en el momento que nosotros estamos siendo quebrantados humanamente. El temblor que la Biblia habla no es un miedo a la presencia de Dios, es entender la reverencia viva que debemos de tener frente a la presencia de Dios. El temblor que la Biblia nos habla, el temblor que la Biblia menciona en varios versículos, es el reconocimiento de aquel que tiene su trono en el cielo y sus pies están en la tierra, de aquel grande, de aquel todopoderoso. El Salmo 51:16 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, estos son los sacrificios de Dios. Ver que nuestros espíritus están quebrantados, porque ahí es donde nosotros en realidad nace nuestra vida espiritual, nuestra cercanía. Porque cuando un corazón está contrito, significa cuando un corazón ya se entrega, se rompe frente a la presencia de Dios, humillado. Ese es el corazón que Dios ve, al que nunca desprecia. Perdón. En Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, queriéndonos decir, cuando nosotros vamos a Dios con este corazón quebrantado, es cuando es más cerca de nosotros está Dios. Donde hay quebranto, Dios se acerca. Donde Dios se acerca, hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios, hay una vida transformada. Por lo tanto, si yo quiero transformación en mi vida, si yo quiero sentir esa paz, esa tranquilidad, si yo quiero sentir esa seguridad, tenemos que acercarnos a su presencia con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, porque ahí es donde Él está, ahí es donde Él se acerca. Cuando nosotros le damos la gloria y la honra a Dios, reconocemos su grandeza, su majestad, reconocemos quién es Él en nuestras vidas. En esta mañana yo no sé por qué situación tú estás pasando. Yo no sé por qué área de tu vida tú estás viviendo, qué errores has cometido o qué problemas estás tratando de resolver que no tienes paz ni tranquilidad. Pero yo te aconsejo que te humilles frente a Dios, que reconozca la presencia de Dios, que te acerques a Dios, que vayas con ese corazón quebrantado y diga, ya no puedo más. Yo sé que he hecho lo que he podido, pero la realidad del caso es que la solución a mi vida, la solución a mi estatus está puesto en tus manos, porque confío, porque te adoro y entiendo que no puedo lograrlo, pero te lo entrego a ti, Jehová, porque tú eres el Dios. Yo reconozco tu grandeza, yo reconozco tu bondad y yo pongo mi fe en ti de que lo mío tendrá resultado bajo tu voluntad y tú harás, porque te acercas a mí en el momento de mi quebranto, en el momento noble que estoy viviendo, en el momento de mi tristeza, en el momento vulnerable. Me pongo en tus manos porque yo no puedo ya, pero te conozco y vuelvo al principio donde estuve a tu lado y donde ya no he podido sentir esta tranquilidad. Regreso a tus pies, Jehová, porque ahí es donde Dios se acerca, ahí es donde podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de nuestras necesidades. Dios se manifiesta en nuestras vidas y podemos ver y sentir su gloria cuando estamos en estas tribulaciones, porque nos olvidamos de Dios cuando estamos en las buenas y lo tomamos por un hecho y nos separamos de la voluntad de Dios. Hay momentos que tenemos que entrar en la crisis para recordar que hay un Dios de poder, que hay un Dios que renueva nuestras vidas, que cuida nuestros pasos, que protege nuestra existencia. Pero hay que regresar con ese corazón sencillo, con ese corazón humilde, y Dios estará ahí para socorrernos, porque la presencia de Dios se renueva cuando regresamos con hambre de la búsqueda de Dios. No sé hoy cuántos pueden decir, tengo hambre de ti, quiero regresar a ti, necesito tu presencia en mi vida. Porque si ya no lo has sentido, es un día de recapitular nuestras vidas y volver y decir, es que necesito de ti. Ya no siento tu presencia en mi vida, necesito tu cercanía. Quiero volver a tus pies, quiero que me vuelvas a ver como me veías antes. Quiero sentir esa mirada, porque Dios nunca se ha alejado de nosotros, pero nosotros nos hemos alejado de Dios.
Pero la presencia de Dios, cuando volvemos a Él, renueva esa hambre. Esa hambre nos dará de la búsqueda continua, de volver a los principios, de volver a sentir ese mover del Espíritu de Dios en mi vida, de volver a mirar las cosas pequeñas como que Dios nos las da, que no somos merecedores de ellas, pero que caen del cielo cuando aún todavía yo no las he pedido. Ya Dios me ha suplido, que estoy de pie aquí porque aunque yo me he alejado, Dios me ha protegido, que aunque yo no he adorado a Dios, Dios todavía está esperando por mí pacientemente. No sé cuántos aquí no han sentido la presencia de Dios en su vida por ya un tiempo, pero yo hoy te repito que hoy es el momento de recordar y de recapacitar quién eres hoy día y por qué no sientes su presencia a tu lado. Vuelve a Cristo para que esa hambre vuelva. Busca a Cristo para que esa hambre nazca. Adórale a Cristo, pide perdón. Vuelve y acércate porque la invitación está abierta. Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando entramos en hambre, cuando tenemos sed de Dios, recibiremos de Dios lo que necesitamos. Podemos ver su mano obrar en nosotros. Óyeme bien, a veces estamos más pendientes de lo que vamos a recibir, de la satisfacción espiritual que viene a nuestras vidas. Y a veces lo más que necesitamos no es resolver la situación, es sentir a Dios en nuestras vidas. Porque cuando sentimos a Dios en nuestras vidas, no hay situación que nos detenga, no hay dificultad que nos aguante, no hay nada que nos detenga del propósito del cielo. Porque cuando sentimos a Dios en nuestras vidas, podemos enfrentar las tormentas. Podemos caminar en el desierto, podemos mirar la tribulación y siempre saldremos al frente. No porque está resuelto, pero porque sabemos la seguridad, tenemos confianza, tenemos paz, tenemos pasos firmes, caminamos con un rumbo que tenemos, aunque sea la dirección, sabemos que está la dirección de Dios. No estamos a la deriva inventando cómo podemos y vamos a lograr. Reconocemos que Dios va frente a nosotros y todo porque nos acercamos a Dios. Por eso yo no te predico un evangelio de que si tú buscas a Dios todo será resuelto por ti. No, yo te digo que si tú buscas a Dios tendrás la seguridad de que aunque el fuego esté al frente de ti, tú pasarás y no te hará daño. Que aunque valles, como dice el Salmo 23, que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Óigame, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque al final en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo que lo aprendí desde mi niñez, porque es algo que mis padres infundieron en mí, es algo que aprendí, que la dependencia de Dios, la cercanía a Dios es lo que nos permite enfrentar cualquier circunstancia. A veces queremos ver resultados sin cercanías, a veces lo único que estamos pendientes es cuando el problema se va. A veces estamos pendientes cuando la situación viene a nuestras vidas. Mas sin embargo, hoy yo te presento al Dios que te dice: olvídate del problema, olvídate de la situación.
circunstancia, las enfermedades han llegado, pero yo soy el Dios que te sostiene, yo soy el Dios que te levanta, yo soy el Dios que te guía, yo soy el Dios que te protege. Por eso he mandado el ángel que te arrope bajo las alas y que estés contigo, porque aunque venga el mar, no te acabará, no te eliminará. Podrás ver el mar a tu lado, pero caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Todos son promesas del cielo para aquel que se acerca, a Dios. Yo no te estoy tratando ni de vender un producto, ni de pedir que pagues nada. Solamente te estoy hablando lo que dice la palabra de transformadora de nuestro Dios. Acércate a Cristo, acércate para que esa hambre que tienes que tener, esa sed de justicia, para que tú veas que serás saciado, que esto no acabará contigo, que esto no eliminará tu vida. Es la búsqueda, a veces la frialdad que hemos caído, a veces los momentos y la falta de reverencia a quien es Dios en nuestras vidas. Regresa a los caminos, mira quién es Jehová, mira quién es Dios, vuelve a su lado, búscalo con hambre, búscalo con necesidad, búscalo no para que te arregles, sino porque tú deseas su presencia en tu vida. Lo único que nosotros tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. En Isaías 40:31 nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Si en esta mañana, óigame, tú estás triste, te sientes manos caídas, recuerda que la presencia de Dios ha sido enviada a nuestras vidas, que la presencia de Dios ha sido enviada a través del Espíritu Santo para que sea permanente en nuestras vidas. No desprecies lo que ya Dios nos ha dado, no lo desprecies con tu rebeldía, no lo desprecies con tu indiferencia, no lo desprecies con tu olvidadez de que Él está ahí para nosotros. Óyeme, hoy te recuerdo que el Espíritu Santo de Dios, si algo Cristo prometió, fue que dijo que era necesario que Él se fuera a preparar lugar, pero que Dios, su Padre, enviaría a un consolador, porque Él vivía entre nosotros, pero el que vendría, escúchame bien, el que vendría hablando acerca del Espíritu Santo, viviría en nosotros, con nosotros y en nosotros, que no es que estaría acompañándonos, caminando al lado, pero también estaría dentro, viviendo en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer que Dios nunca nos ha abandonado, que hemos sido sellados con su Espíritu, que su Espíritu mora en nosotros para guiarnos, para restaurar, pero somos nosotros los que nos hemos alejado de esa presencia permanente en nuestras vidas. Y por eso mi espíritu, el espíritu de mi vida, de mi ser, el espíritu que Dios me ha dado, el espíritu de yo vivir, clama a Jehová en esta hora y le dice al Espíritu Santo que vive en mí, que vuelva y retome estos hábitos que yo he creado, esta falta de reverencia que he tenido a su presencia en mi vida. Porque Dios quiere restaurarnos, Dios quiere que nosotros volvamos a su camino, pero quiere que nosotros entendamos que es necesario que reconozcamos quién es nuestro Dios, que reverenciemos su presencia y que entendamos que nuestro presente y nuestro futuro está en sus manos. Porque Dios no restaura desde algo a la prisa. Dios restaura en la búsqueda que viene del corazón contrito, del corazón humilde, del corazón sincero. Dios conoce la verdad. Dios conoce la verdad.
Tal vez no necesitas buscar una nueva iglesia. Hay personas que dejan la iglesia. Ay, porque, ay, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no sienten. El problema a veces no es la iglesia donde tú asistes. El problema no es el pastor. El problema no son los hermanos. El problema está en uno. El problema está en uno. Porque uno es el que no puede ver la gloria de Dios. Uno es el que se aleja de Dios. Tal vez no necesita un nuevo ministerio, porque ya estoy cansado, ya estoy agotado, nadie me entiende. Esto siento que estoy dando vuelta en lo mismo. No, a veces uno que se ha desenfocado de lo que Dios quiere hacer. Tal vez no necesita una profecía, un profeta que venga de otro lado. No necesitas nada. Ya Dios te está hablando. Dios te está trayendo palabra, porque la palabra de Dios es fresca. No es el título de quien te lo traiga. La profecía de profecía ya ha sido escrita. Y es para nuestro diario vivir, es las direcciones de nuestra vida, es para que vayamos diariamente y refresquemos nuestro espíritu, refresquemos nuestra vida, es para que las escuchemos y nos confronte, como yo decía ayer, no es para asustarnos, es para que aprendamos a estar con temor delante de aquel que nos dio la palabra de verdad, la palabra que transforma. Tal vez solo necesitamos volver al altar no de la iglesia, al altar personal. Somos el templo del Espíritu Santo. El templo soy yo. El templo no son las cuatro paredes. El altar es mi corazón. El altar no está allá donde predica el pastor. El altar ha sido aquí. Por eso es que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque la Shekinah se apagó del lugar del pacto, del arca del pacto, y vive ahora, se prendió en los corazones de cada uno de nosotros. La Shekinah de Jehová vive en mi vida, vive aquí en esto, pero si yo no le doy la oportunidad a que ese fuego transforme mi vida, Dios nunca nos obliga, Dios siempre nos llama para Él hacer su voluntad en nosotros. Dios siempre te dice, ven aquí. Siempre hay una llamada de Dios para nuestras vidas. Y en esta mañana te dice, vuelve al altar de Jehová. Vuelve a tu altar, el que tú levantas para Jehová. Vuelve al altar y pídele a Dios misericordia con tu corazón contrito y humillado. Jeremías 29:13 te dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vuelve al altar, porque si lo busca, lo vas a encontrar. Hoy Dios no te pide que seas una persona perfecta. Hoy Dios lo único que pide de nosotros es que seamos personas honestas con nosotros mismos. Que seamos personas honestas, porque Él sabe la verdad. Tratamos de engañar a un Dios que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras intenciones. Tratamos de engañar a un Dios que todo lo sabe. Y lo único que Dios te pide es tu honestidad, que vayas humildemente al altar, que vayas humildemente de rodilla, que vayas humildemente entendiendo que nos hemos alejado, que nos hemos desenfocado, que hemos dejado de la búsqueda, que hemos dejado la oración, que hemos dejado la lectura bíblica, que hemos dejado la alabanza, el reconocimiento de su grandeza en nuestra vida. Hoy Dios te pide la honestidad, hoy no te pide la fuerza, hoy te pide al contrario, que te rindas, no que luches, que te rindas. Que digas, me doy por vencido, ya no logro, no puedo más. Todo esto te lo entrego a ti. Y donde hay un corazón, amados hermanos, que vuelve a temblar, Dios vuelve a manifestarse. No tiembla frente a la presencia de Dios en esta mañana. Vuelve a los caminos, vuelve a los principios. Y dile, Dios mío, me rindo. Aquí estoy. Vamos a orar. Vamos a orar. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión.
los amaré de pura gracia. Y Dios te hace ese llamado. Y esta mañana, si deseas conocer a Cristo, o quizás ya conocemos de Cristo y nos hemos alejado, es tiempo de orar. Señor, vengo a tu presencia. He hablado esta palabra y hemos entendido que tú no buscas perfección en nosotros, tú buscas honestidad y humildad. Tú buscas que volvamos a aquellos momentos que tú llegaste a nuestras vidas y entendimos tu grandeza y el agradecimiento que teníamos porque nos vistes. También de la misma manera te pido por aquellos que hoy quizás están diciendo, Señor, yo no he sentido eso, pero quiero sentirlo por primera vez. Te pedimos también por ello, Jehová. Y que todos, Señor, hoy entendamos que lo único que necesitamos es sentirte, que tú estás cerca, porque sabemos que estando tú con nosotros, podemos sobrevenir cualquier circunstancia. Recibimos el perdón tuyo. Recibimos tu misericordia y tu gracia. Pero eso lo hacemos cuando estás cerca tú de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que tú eres el único que nos los puede dar. Y lo único que podemos hacer es levantar nuestra voz y adorarte y glorificarte y reconocer que tú eres nuestro Dios, dador de la vida. Padre, guía y guarda de mi vida en el presente y el día de mañana, suplidor para mí, que tú eres mi todo. Y aunque a veces me sienta agobiado físicamente, sabré y reconozco, sé y reconozco que tu espíritu mora en mí. Padre, quiero volver a sentir eso que sentí una vez. O quizás muchos te dicen, quiero volver a sentir eso que nunca he sentido. Pero que en esta mañana, humildemente, reconociendo quién soy, vengo a tu presencia para que tú me perdones, vivas en mí y guíe mis pasos. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, hemos hablado de la palabra de Dios. Si Dios ha llegado a tu corazón, déjamelo saber. Si esta serie, esta palabra ha sido de transformación para tu vida, déjanoslo saber, por favor. Mándame un texto, mándame cualquier pregunta, mándame tu testimonio. Quiero ser parte de tu alegría. Escríbenos a conversando@efraintorres.org. Por aquí, por las redes sociales nos puedes escribir. Y de esta manera estaremos informados de cómo Dios está llegando y transformando a las personas. Si tú no conocías a Cristo y este mensaje llegó a tu vida, déjanoslo saber. Acabo de conocer a Cristo por primera vez y estaremos orando. Gracias por acompañarnos, amados hermanos. Antes de despedir, quiero decirte que ya salió el nuevo episodio el nuevo episodio del magazine que yo escribo mensualmente de Líder Plus. Si usted lo desea recibir, tiene que hacerlo a través del correo electrónico para yo podérselo enviar. Escríbanos a conversando@efraintorres.org y ponga ahí deseo el magazine, por favor, para yo enviárselo. Y de esta manera, pues nosotros podemos ponerlo en esa lista. Acaba de salir anoche, se lo mandamos digitalmente para que usted lo pueda leer en su celular o en la computadora donde usted quiera. Hay bonita información para el liderazgo. Te damos las gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana, en hora central de los Estados Unidos. Y quisiera que nos ayudara a expandir este mensaje
cuando tú compartes este programa o cuando tú nos ayudas en el canal de YouTube, yendo allí a YouTube y buscando mi nombre, Efraín Torres Podcast. Y allí le da a suscribirte y le da la campanita para que tú puedas ver cada vez que nosotros ponemos algo. Quiero decirte que el libro mío nuevo, el que dice en el anuncio aquí que comienza, que sale pronto, sale ya el lunes. El lunes ya va a estar en Amazon disponible. Eso, si alguno de ustedes está esperando la fecha, se lo acabo de decir, ya el lunes lo podrán ordenar en la plataforma de Amazon y esto es a nivel mundial. Lo puede conseguir. Dios me le bendiga, amados hermanos, por estar con nosotros y que tengas un lindo fin de semana, que vayas a la iglesia y te congregues, busque de Dios. Trate de ir a la iglesia y congregarte para que cumplas esa parte que dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Que Dios te bendiga. Hasta el lunes a las 6:30 de la mañana aquí. Dios te bendiga. Aunque las lágrimas desciendan por tu rostro, y aunque la vida a veces pese más de lo que puedes expresar, existe una palabra de aliento para tu corazón. Dios ve tu dolor, recoge tus lágrimas y quiere sanar tu interior con su presencia, su paz y su amor. Hay esperanza, hay vida, hay propósito. Sintoniza Hablemos de Cristo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Un espacio donde tu alma encuentra consuelo y tu fe se fortalece. En la calma susurra verdad, una luz que no se apagará, palabras que sanan, consuelan, guían. Hablemos de Cristo, refugio y paz, donde el alma cansada descanso hallará, esperanza eterna, amor que no se va. Aquí empieza el viaje, aquí está el hogar, en su voz sublime la vida cambiará. Dios escoge personas dispuestas a ser transformadas. Y ese es el principio de todo liderazgo que viene del cielo. En un tiempo donde muchos buscan posición, liderazgo forjado en Cristo, nos recuerda que el verdadero liderazgo no se fabrica con técnicas, sino que se forja en la presencia de Cristo. Este libro es un llamado directo a volver al modelo perfecto, Jesús, el Rey y Señor, a sostenernos en la autoridad de la palabra y a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Aquí descubrirás que la autoridad espiritual no nace del título, sino del carácter, que el liderazgo genuino se prueba en la santidad y que Dios forma siervos que reflejan a Cristo en cada decisión
en cada palabra y en cada servicio. Si estás listo para dejar de imitar modelos humanos y permitir que Dios te forme desde adentro, este libro es para ti. Liderazgo forjado en Cristo. Porque el liderazgo que impacta, primero debe ser transformado. Tres recursos esenciales para líderes y creyentes que desean profundizar en su llamado. El ojo de un pastor, una mirada clara y real al corazón del ministerio, ofreciendo sabiduría práctica para pastorear con integridad. Evangelismo moderno, una guía para transformar el mensaje eterno en estrategias efectivas para la era digital, sin perder la esencia del Evangelio. Retrospección y prospección de la Iglesia presente. Un análisis honesto del estado actual de la Iglesia y una visión profética de hacia dónde debemos dirigirnos. Ordénalos hoy en la dirección que aparece en pantalla y comienza tu próxima etapa de crecimiento espiritual. Todo nuevo creyente necesita dirección. Todo comienzo necesita fundamento. Cristianismo 101. Para el nuevo creyente, es más que un libro. Es una herramienta diseñada para guiar a todo aquel que ha comenzado su caminar con Cristo, con enseñanzas claras, base bíblica y lenguaje accesible. Esta guía responde preguntas esenciales y acompaña al nuevo creyente en sus primeros pasos de fe. Y no solo eso, Cristianismo 101 puede ser el recurso perfecto para iglesias que desean establecer un plan de primeros pasos, accesible y eficaz. Forma, edifica y afirma desde el primer día. Adquiérelo en la dirección que aparece en pantalla. Cristianismo 101, porque el caminar con Cristo merece comenzar. La santidad no se viste, es un llamado a regresar a la esencia de una vida transformada por Dios. No se trata de apariencias externas, sino de un corazón rendido, íntegro y guiado por el Espíritu. Un libro que confronta, aclara y libera, recordándonos que la verdadera santidad nace dentro y se refleja fuera. Disponible ahora en la dirección que aparece en pantalla. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquel mandato no fue una sugerencia, fue una misión. Un llamado eterno que sigue vivo en cada generación. De la palabra nació una herramienta, un libro que no solo enseña, forma, evalúa y transforma. Discípulo fue escrito para equipar a la iglesia en su propósito original, convertir creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un libro, es un sistema educativo y evaluativo que toda iglesia necesita para guiar el crecimiento espiritual de sus miembros y llevarlos de la teoría a la vivencia del Evangelio. El llamado sigue siendo el mismo: id y haced discípulos. Ordena tu ejemplar en la dirección que aparece en pantalla.